Ok. Listo, pues hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en una charla para conocer un poquito más de hábitos financieros, de instrumentos para ahorrar, de platicar con alguien que nos puede asesorar y guiar sobre las decisiones que podamos tener con nuestro dinero. Yo soy Ignacio Montaño y ahorita les voy a presentar a Rui Castillo. Bueno, más bien él se va a presentar. Hola Rui, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, que sea por aquí. Así es, pues bueno, en medio de esta circunstancia, ¿no? De estar todos lejos, de estar en nuestra casa, el día de hoy Así es. la idea es platicar contigo un poquito, porque creo que esta situación, la pandemia, la emergencia, nos movió a todos, digo, en temas muy diversos, pero uno de los temas que más nos tocó y nos afectó es el que tiene que ver con el dinero, ¿no? A muchos nos agarró, digo, no viviendo al día, pero a lo mejor sin tanta protección, sin ahorros. Otros tuvimos la oportunidad a lo mejor de tener algo guardado y poder administrarnos durante estos meses, pero ha sido una situación sin lugar a dudas difícil y queremos platicar un poquito contigo sobre esto, ¿no? Sobre las previsiones que podemos tener, las formas de ahorrar, los hábitos incluso financieros que podríamos tener para enfrentar situaciones emergentes como esta. Entonces, Así es. ¿te parece, Rui? Bueno, empecemos un poquito. ¿Tú cómo ves la situación económica? Si quieres plantearnos un poquito el escenario general y ahorita ya le vamos dando Sí, más hacia la parte del ahorro. padrísimo. Bueno, pues como tú sabes, Nacho, nosotros, tanto Edgar como yo, pues, somos financieros de profesión, bueno, de formación, muy enfocados a este tema de lo patrimonial, el más hacia el tema de riesgos, gastos médicos, seguros de vida y yo estoy más enfocado en BIC al área de ahorro y de inversión, ¿no? Sobre, pues, qué se puede hacer para que una persona vaya construyendo un patrimonio, ya que lo ha ido construyendo, cómo administrarlo, ¿no? Una cosa es crear riqueza y otra es preservarla. Son dos, eh, digamos, procesos muy distintos, ¿no? Porque hay personas que son muy buenas creando riqueza, pero muy malas manteniéndola, ¿no? Y por el otro lado hay personas que pues, a lo mejor no tienen tanto estas capacidades, pero una vez que se les permite administrar recursos, pues, son muy eficientes, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que tiempos como estos, esta crisis, donde el panorama económico pues, es sombrío, ¿no? Podríamos pensar que en el caso de México, como en muchos otros países, 2020 es un año terrible en términos de la destrucción de valor agregado de riqueza, ¿no? Básicamente porque se han ido paralizando diferentes sectores productivos, ¿no? Entonces, muchísima gente que está en sus casas sin poder trabajar, sin poder ir a la oficina, sin poder seguir con sus actividades de venta, de comercialización, de diseño, de producción, lo que sea, ¿no? Entonces, pues todo eso que no se produce, todo ese valor agregado que no se ha estado creando durante estos meses, pues tiene una repercusión fuerte. Y donde más lo notamos es pues, en el bolsillo, ¿no? Porque si tienes X cantidad, X millones de personas y de empresas que dejan de recibir estos flujos de efectivo, estos ingresos, pues ellos a su vez dejan de consumir y de gastar, ¿no? Entonces se vuelve este círculo vicioso, ¿no? Que es además eh, muy fuerte porque para muchas personas es caídas muy grandes en sus ingresos, pero incluso para otros sectores es cero, ¿no? Yo tengo un familiar que está en la industria turística y sus ingresos en estos meses desde que empezó el tema de la cuarentena han sido cero, ¿no? Y tienes que mantener nóminas de cientos de personas con cero ingresos. Entonces, se vuelve sumamente complicado y pues, obviamente esto llevado a plazos cada vez más largos, porque pues esto, ¿qué habrá sido, Nacho? Empezamos yo creo que mediados de marzo, ¿no? Sí, por ahí más o menos mediados de marzo. Uh-huh. Con el tema de la cuarentena, entonces pues, te vas extendiendo marzo, abril, mayo, y si no generas ingresos, eso te va brillando a cerrar, a tener que despedir a todos, a lo mejor declararte en quiebra para muchos negocios. Entonces, esta situación, si además se suma que el año 2019 fue bastante malo para México en términos económicos, porque realmente no crecimos.
Pues sí nos dice que va a ser un año de los más complicados que hemos tenido en muchos años, o a lo mejor en décadas, ¿no? Probablemente en décadas. Entonces, el panorama es difícil. Ahora, ¿qué sucede? Que también hay que estar como atentos al regreso, al famoso rebote, ¿no? Y hay que estar como muy listos para este periodo en el que otra vez se abra la economía, podamos otra vez eh, salir a hacer nuestras actividades económicas de forma normal. Y ahí es donde viene como este efecto de rebote, le llaman muchas veces, y es cuando, bueno, se irá recuperando esto. Lo Okay. más, digamos, mucha gente del área económica, los famosos expertos, y eso pues dicen que 2021 ya será mejor año, pero probablemente habrá sectores que hasta el año 2022 o 2023 se normalicen, como el turístico, ¿no? Aerolíneas, transporte, todo lo que se vio más dañado por esta como parálisis, ¿no? Son esos sectores, entretenimiento. Entonces, bueno, así se ve un poco el panorama, ¿no? Ok, sí, justo ahorita que comentabas toda esta parte del panorama, una de Ujú. las preguntas que me surgen luego es, bueno, si a mí me agarró la emergencia, digamos, con ahorro, ya sea mínimo o lo que sea, pero Sí, yo veo las noticias y veo que las bolsas se caen y que los sectores se sí, paralizan y todo esto. La verdad es sí, que, o sea, no sabes para dónde hacer, o sea, no sabes si invertir tu dinero en estos momentos porque a lo mejor todo se cae y se lleva tu dinero, sí. este, Ujú, o si sí es buen momento de invertir en algunos instrumentos financieros. Digo, no sé, ahí es donde ujú. creo que empieza a entrar como esta parte de resolver las dudas que podemos tener un montón de gente. Sí. ¿Es buen momento para invertir esta crisis? Yo te diría que es excelente momento, siempre y cuando uno tenga un plan, ¿no? Ok, Y entienda en qué está invirtiendo y los riesgos a los que está sujeto, ¿no? Creo que o sea, esta idea de que la crisis es oportunidad es totalmente cierto, ¿no? Me puedo dar el caso de uno de nuestros clientes que en una póliza decidió, cuando el Standard Poor's 500, que para aquellos que nos están viendo, el Standard Poor's 500 o el S&P 500 es el índice de bolsa, ¿no? Es parte de la bolsa de Nueva York, que es el índice bursátil más, pues tal vez el más importante o de los más importantes en Estados Unidos, ¿no? Y básicamente representa cómo se desempeñan las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que refleja cómo les está yendo a estas super compañías, ¿no? Y entonces tienes, por ejemplo, en las top 10, en las 10 más importantes del índice, están Microsoft, Apple, creo que está Wells Fargo, Amazon, Google, ¿no? Este tipo de compañías que muchos ubicamos. sí, sí. En el peor momento de la crisis en marzo, este índice llegó a perder más del 30% de su valor, ¿no? Ok, Entonces, personas que tenían la capacidad para ese momento de invertir, hoy, si ellos, vamos a poner un monto, metieron $10,000, por decir algo, ¿no? Cuando había caído ese índice al 30%, ahorita ya tendrían cerca de $11,500, cerca de $12,000, ¿no? En cuestión de un mes, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esto es como un ejemplo muy digamos, concreto, puntual de cómo puedes aprovechar esa volatilidad, ese miedo que hay en los mercados, que pues, lo que sucedió, ¿por qué bajó tanto? Porque todo el mundo empezó a vender, ¿no? Dicen, Claro. híjole, probablemente estas acciones no valen ya, o la proyección a futuro de valor de estas acciones se ve negativa y entonces todo el mundo va, o muchos de los participantes van vendiendo. Es un tema de oferta y demanda. Entonces, ahora hay riesgo ahí sí, porque imagínate, a lo mejor el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal de Estados Unidos decidían que no iban a meter estímulos, como se decidió aquí en México, que no va a haber estímulos realmente importantes, ¿no? Y a lo mejor el Standard Poor's, el S&P, en lugar de haberse caído solo el 30, se caía al 50. ¿Me explico? Entonces, tú comprabas ahí a menos, cuando ya iba como al menos 30% y te tocaba todavía ver una bajadota más, ¿no? Claro. Entonces, hay riesgo. Sí hay riesgo. Ahora, si tú lo piensas a largo plazo, como que quita importancia a esa volatilidad, porque al final dices, bueno, yo sé que estoy
invirtiendo de forma diversificada en estas 500 compañías y a lo mejor ahorita es muy volátil, pero sé que de todos modos estoy comprando 25 o 30% abajo y que en algún momento, a lo mejor en 6 meses, en un año, en 5 años, ¿no? Pues eso no solo se recuperará, sino que llegará a niveles más altos, ¿no? Ok. Eh, entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque creo que es como uno de los que más se suelen comentar, como, bueno, se han caído las bolsas, hay que aprovechar para invertir, ¿no? Y sí, es muy buena decisión, si es dinero que puedes dejar ahí esperando, ¿no? Eh, no sé si me explico en esta parte, Nacho, que muchas veces estas oportunidades de inversión eh, se dan en el contexto de que tú tengas la capacidad de estacionar ese dinero ahí. Sí, claro. ¿Sí me explico? Eh, Porque a lo mejor en los siguientes meses te toca ver incluso que el valor de lo que invertiste baja aún más, ¿no? Y es muy angustiante y es cuando muchas personas toman la decisión de no, pues mejor vendo, ya asumió su pérdida. Eh, Ahora, este es un ejemplo muy pequeño de un universo, ¿no? Yo, por ejemplo, platicaba con un cliente. Oye, pues se van a dar oportunidades en bienes raíces, por supuesto. Pues gente que a lo mejor está en una situación de crisis muy severa y tiene bienes, dicen, pues, bueno, los remato al 20, 30, 40% menos con tal de hacerme efectivo, ¿no? De hacerme de liquidez. Por ejemplo, a muchos emprendedores o empresarios, ¿no? Que conocen bien su industria, que conocen a su competencia, pues también esta puede ser una oportunidad para decir, bueno, pues a lo mejor mi competidor si entra en una situación de mucho estrés financiero y se complica mucho, eh, digamos, el impacto económico para ellos es muy severo, a lo mejor decide vender y puedo pues, comprar a mi competidor a un 50% o 70% menos o 30% menos de lo que me hubiera costado en un escenario, digamos, menos severo como este, ¿no? Ok. Eh, entonces sí, se dan muchísimas oportunidades y creo que hay como 2 o 3 elementos que son bien importantes a la hora de aprovechar una oportunidad y es primero entender en qué estamos invirtiendo, porque si no, es ahí cuando puedo tomar decisiones catastróficas, ¿no? Si no comprendo el riesgo, pues a lo mejor, oye, me dijeron que Bitcoin es una muy buena opción para invertir, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Luego nos dicen mucho criptomonedas, entonces compro a Bitcoin a $10,000 y pum, en cuestión de 2 semanas está en 5,000, perdí la mitad de mi dinero y yo no estaba consciente de ese nivel de volatilidad, ¿no? Eh, entonces, así en diferentes clases de activos o productos o posibles inversiones, pues es importante entender cómo funciona, qué determina su valor. eh, y bueno, teniendo ese conocimiento, ya puede uno tomar decisiones un poquito más informadas, como en los bienes raíces, ¿no? Pues, ¿cómo vas a saber tú si un bien raíz está a buen precio si no tienes ni idea del mercado, ¿no? Claro. Eh, entonces, por ejemplo, algo que se aconseja mucho en crisis es, no sé, Nacho, ¿hay alguna empresa de estas grandes globales que a ti te guste mucho? Apple siempre me ha gustado. Buenísimo. Apple es un muy buen ejemplo. La acción de Apple, si tú te vas al último año, 2 años, la acción de Apple ha tenido momentos específicos, como fue esta crisis, donde la acción se abarata considerablemente, ¿no? Ok. Eh, Donde a lo mejor tú la puedes llegar a ver 10, 20%, 30% más barata. Y si tú que tienes, digamos, gusto por esa compañía y es una compañía en la que crees y en la que te gustaría, aunque sea tener una acción, pero de alguna forma participar más allá de solo comprar sus productos, pues tú puedes ir monitoreando y en el momento en que baja mucho de precio, como tú ya conoces cómo se ha comportado la acción y los precios en los que has estado, dices, pues ya, ahorita tengo una oportunidad para comprar la acción 30% más abajo. ¿Me explico? Entiendo. Y entonces decides hacerlo. A lo mejor ves que baja más, pero tú sabes qué compañía es, cómo gana dinero, la visión que tienen, cómo se han ido desarrollando. Y dices, bueno, no importa, puede bajar ahorita más, ya la compré mucho más barato de lo que había invertido y ahora es cuestión de esperar, ¿no? Ok. Salvo que veas que algún fundamental cambia, ¿no? O sea, que, por ejemplo, no sé, que de pronto tuvieran alguna crisis como la que tuvo, ¿te acuerdas Samsung con creo que fue Samsung, ¿no? Con los celulares que Sí, que explotaban. explotaban, ¿no? Sí, Sí, entonces, sí. ese tipo de cosas luego
pues pueden dañar en el mediano plazo como el desempeño de una compañía y de su acción, ¿no? Por ejemplo, ahorita salió mucho el fin de semana en las noticias que Warren Buffett vendió todas las acciones que tenía en su compañía de aerolíneas, ¿no? Entonces, pues que un titán del mundo financiero se deshiciera de esas acciones, pues lo que a mucha gente le dijo es, ellos ven problemas serios en los Sí, en ese mercado, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, primer gran consejo es para tomar oportunidades de inversión es entender en qué estoy invirtiendo. Creo que Ok. lo segundo es tener los recursos. eh, por eso se vuelve muy importante en tiempos de crisis la liquidez. Tener efectivo es muy valioso, eh, porque luego te topas con casos de, por ejemplo, personas o empresas que a lo mejor son muy ricas en activos, es decir, tienen maquinaria, bienes raíces, inventarios que valen muchísimo, pero tienen poco efectivo, ¿no? Sí, sí. Eh, y por ahí, para los que les interesa este tema, salió un artículo, creo que hace unos días, la semana pasada, antepasada, no sé si algunos han escuchado de Richard Branson, británico que fundó Virgin, ¿no? Ah, sí, Que claro. eran, creo que, ¿no? Creo que era Virgin Records, que eran como una productora y luego tiene creo que Virgin Airlines y luego los trenes y tienen como con esa como marca, tiene varias líneas o subsidiarias de industrias muy distintas. Sí, sí. Y este artículo lo que te decía es, este cuate vale, creo que 5 o 6 mil millones de dólares. O sea, en inglés los billions, ¿no? Creo que Ok. vale como 4 o 5 billions, pero está pobre de efectivo, no tiene efectivo, ¿no? Y entonces, ajá, vale muchísimo, pero está todo ahí amarrado o atrapado en estos activos, ¿no? En aviones, en trenes, pero no, bienes raíces, pero no tiene suficiente efectivo para cumplir con sus compromisos ahorita, ¿no? Ok. Y eso es muy interesante y también creo que aquellos que quieren a lo largo del tiempo ir aprovechando oportunidades siempre tienen que mantener esta cierta reserva de liquidez y de efectivo o tener acceso eh, a un crédito barato, ¿no? Porque pues también puedes decir, oye, pues, yo no sé, encontré este bien raíz que le bajaron muchísimo el precio y pues, yo ya tenía preaprobada un crédito con X banco para una hipoteca y pues saqué la hipoteca y aproveché que estaba 35% más barato ese bien raíz y lo voy a rentar y con las rentas pago la hipoteca, ¿no? Por ejemplo, entonces, ahí a lo mejor no tenías todo el dinero para comprar bien raíz, pero tenías acceso al crédito y, y ahí, pues bueno, si el crédito tiene un buen costo, buena tasa de interés y si hace sentido de negocio, pues puedes aprovechar también la oportunidad, ¿no? Ok. Eh, y el tercer elemento que creo que es muy, muy importante, Nacho, es cuando uno va a invertir, tener bien claro el horizonte de inversión. Eh, yo creo que muchas de las malas decisiones de inversión tienen que ver con no entender el plazo que uno le debe dar. Y esto pasa mucho en inversiones financieras, ¿no? Que a lo mejor conocen un poco de lo que están haciendo, pero no tienen la paciencia suficiente o para esperar a que su inversión les dé resultados o para que digamos, los activos lleguen a ese precio. O sea, porque puede funcionar en ambos lados, ¿no? O sea, hay personas que no tienen la paciencia para esperar a que se dé la oportunidad Ujú. y entonces se aborazan invirtiendo. eh, o aquellos que entran a lo mejor como en esta situación, en un momento de mucha volatilidad, donde hay subes y bajas, ¿no? Y se desesperan y venden cuando a lo mejor, eh, pues con que hubieran esperado 6 meses más o un año más o 2 años más hubieran visto resultados. Entonces, también a la hora de invertir en diferentes activos, muchas veces este tema de la paciencia y de darle el tiempo creo que es crítico, ¿no? Ok. Justo un poco tiene que ver con qué tanto necesitas ese capital, ¿no? Ese dinero. O sea, un poco Exactamente. en esta crisis lo que he alcanzado a ver es que tú puedes disponer de, no sé, de un recurso que tengas ahí guardado o que tengas apartado, pero en realidad Sí, no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces sí, digo, todos sí, los sí, sí. recursos son finitos, se van acabando
Y muy Exactamente. probablemente eso es lo que te haga desesperarte, ¿no? O sea, que haga que tomes decisiones que a lo mejor no vas a poder mantener en 6, 8 meses. Así es. Ok. Ese es un comentario bien interesante, Nacho, y gracias por sacarlo. Yo digo, una de las cosas cuando damos como capacitación sobre planeación financiera, Edgar y yo, algo que eh, creemos que es básico es este concepto del fondo de emergencia, Ujú. que no es fácil hacerlo porque de entrada, pues en México es duro ganar bien, ¿no? O sea, puedes tener una carrera, una profesión y la verdad es que los salarios reales no están bien. Entonces, es difícil. La verdad es que yo tiene ese punto y creo que para la mayoría de los mexicanos hoy el tema más que nada es cómo gano lo suficiente para vivir dignamente, ¿no? Pero bueno, aquellos que a través de esfuerzo, dedicación o pues por las circunstancias en las que les tocó estar, sí tienen la capacidad de ir haciendo ese guardadito. Ujú. El, la recomendación es, si tú trabajas como un empleado, ¿no? O sea, como que no hay una fórmula perfecta, pero supongamos que estás en una edad productiva entre tus 25 y 50 años y trabajas como colaborador, empleado en una empresa, pues se te recomienda tener 3 meses de tus ingresos como un fondo de emergencia. Es decir, bien líquidos, ¿no? O sea, casi tenerlos en... ¿Has visto esas cuentas de tipo CETES o las cuentas de pagarés o a plazo de un mes en los bancos que te dan Ujú. casi la inflación, ¿no? Ujú. Pero en ese tipo de instrumentos que es muy fácil convertirlos como a liquidez, a dinero que tú puedas usar por lo menos 3 meses de tus gastos, ¿no? Si eres emprendedor, si tienes tu propio negocio, se recomienda que ese fondo suba al equivalente a 4 a 6 meses de tus gastos. Pues, por ejemplo, alguien que gana, no sé, vamos a poner 25,000 pesos al mes y pues usa 20,000 para mantenerse. Necesitaría por lo menos, si trabaja en una empresa y está en una edad productiva, pues tener 60,000 pesos separados como un fondo de emergencia. Y si te fijas, más o menos esta crisis del COVID, más o menos siento que ese es el rango de tiempo que va a estar como paralizado, o la mayor parálisis para la mayor parte de los sectores, percibo que va a durar como 3 meses más o menos, ¿no? Ujú. De 3 a 4 meses, ¿no? O sea, finales de marzo, abril, mayo y a lo mejor junio, ¿no? Pero si alguien tuviera esa regla, de decir, bueno, tengo separados 3 meses de mis gastos, pues ahorita estaría tranquilo bueno, más tranquilo, ¿no? Sí, menos En esta nervioso. crisis. Menos nervioso, exactamente. Ah, Pero, pero bueno, ¿y qué pasa? Que todo lo que tú vayas acumulando por arriba de ese monto, entonces ya lo puedes ir invirtiendo, ¿no? Esa es como un poquito la regla. Bueno, ok. determina tu fondo de emergencia. Por ejemplo, alguien que tiene 60 y tantos años, que todavía trabaja y que a lo mejor tiene su propio negocio, Ujú. pues a lo mejor sí ya necesita tener un fondo de emergencia de 7, 8 meses, porque la probabilidad de que si desaparece esa fuente de ingresos está como mucho más difícil que le den un trabajo o volver a levantar un negocio. Ok. Entonces el fondo de emergencia, digamos, el cálculo va cambiando dependiendo como el tipo de persona, su edad y cómo genera esos ingresos. Pero lo muy importante, relacionándolo con el tema de inversiones, es cuando tú tienes tu fondo de emergencia, eso te da ya la tranquilidad de decir, bueno, todo lo que yo acumule o vaya generando por arriba de ese fondo de emergencia, ya lo puedo amarrar de alguna forma, ¿no? Así, bueno, ya sé que tengo ese colchón de 3, 4 meses. Si tengo dinero adicional, pues a lo mejor ya lo puedo meter algo que tal vez no lo toque en un año o en 3 años o algo así. Eh, no sé cómo veas tú esto, Nacho, si crees que puede ser como una fórmula para... Pues sí, o sea, creo que eh, tiene mucho que ver con esta parte de tu ujú, capacidad para reconvertirte o para reconstruirte ujú. en un futuro, ¿no? Sí, Digo, sí, ahorita, por ejemplo, hablando de mi caso, que nos dedicamos a lo digital, al marketing digital, ujú, la verdad es que o sea, la crisis, la emergencia nos trajo mucho más trabajo, nos trajo más oportunidades, pero sí lo vemos hacia, bueno, cuando todo se normalice, cómo va sí, a regularizarse el mercado, ¿no? O sea, cómo vamos a nosotros administrarnos en la parte de actividades, si vamos a volver sí, a oficinas o no. Nos hizo pensar incluso en todos los recursos que teníamos antes y que ahora estamos viendo que ujú, pues no necesitamos o que necesitamos otro tipo de recursos, ¿no?
y Sí, la capacidad que podamos tener en la oficina, en la empresa, para sí, reconvertirnos, para a lo mejor decir, bueno, si un día va muy mal este segmento, este sector de clientes que teníamos, este mercado, bueno, sí, ¿qué tanto tiempo nos tardaríamos en encontrar nuevos? ¿No? Creo que va muy de la mano correcto. con ese plan de emergencia. De acuerdo. No, buenísimo, sí. Totalmente de acuerdo. Y eso que mencionas sobre esta capacidad, ¿no? Siento que es una habilidad que cómo vale, ¿no? Sí, Y al final creo que es también una decisión de decir, bueno, ¿qué actitud tomo frente a una circunstancia así, ¿no? Eh, y, y bueno, y creo que también digamos, un punto fundamental es, no necesito tanto dinero para poder también invertir o aprovechar oportunidades de inversión, ¿no? Y esta es una de las cosas que muchas veces les explicamos a los clientes, ¿no? ¿De qué forma puedo invertir en productos financieros? Ahora ya vamos a salirnos de si invierto en mi competencia, bueno, compro mi competencia, invierto en bienes raíces o otros tipos de negocios, sino vámonos como al mundo de los productos financieros, ¿no? Donde pensamos en las afores, en los seguros de ahorro, en bolsa, en las acciones, en todo eso, ¿no? sí, sí. Eh, hay varias formas de poder entrar a los mercados financieros, ¿no? Eh, Típicamente, si tú le preguntas a un buen asesor financiero, a un buen experto, a alguien académico, te van a decir que a largo plazo, en los mercados financieros, lo que, sin ser experto y tener que meterte de lleno a especializarte, lo que más te va a generar riqueza en el largo plazo es que tú sigas a los mercados. A mí me encanta esta frase que dice, en el largo plazo el riesgo es no estar en bolsa, porque muchas personas dicen, no, es que es muy riesgoso estar en bolsa. Y lo que yo les digo es, sí, es muy riesgoso no estar en el largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, las Afores, ¿no? Que las Afores son estas cuentas donde se van depositando los ahorros de los trabajadores en México. Las Afores invierten básicamente en instrumentos de renta variable, donde entran las acciones, instrumentos de deuda de largo plazo, o, por ejemplo, las Afores para personas que se van acercando más a la edad de retiro, invierten cada vez menos en acciones y más en instrumentos de deuda, como los CETES, ¿no? Ok. O los bonos de gobierno, cosas así. Eh, y es importantísimo para las Afores poder invertir en estos mercados accionarios, no en bolsa, porque es ahí donde está el crecimiento, ¿no? Para darnos una idea, el mercado, por ejemplo, el mercado accionario más, tal vez más desarrollado y más importante en el mundo es el estadounidense, ¿no? Si tú te vas a plazos largos, los mercados accionarios en Estados Unidos han pagado en dólares, o sea, esto hay que acordarse que es en dólares, alrededor del 10% anual, ¿no? Entonces, por ahí veía un cálculo de un asesor famoso allá en Estados Unidos que decía, si tú inviertes $250 al mes en el S&P 500, que platicamos este índice que representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y Ujú. tú invirtieras, no importa en qué año empezaste, es independiente. Si tú separaras estos $250 mensuales por 40 años, invirtiendo en el Standard & Poor's 500, no tienes que hacer nada más, aguantando las crisis y teniendo esa consistencia, en 40 años tendrías bastante más de $1 millón, ¿no? Por este fenómeno del interés compuesto. Entonces, a largo plazo, y esto no es algo que decimos nosotros o que se inventó alguien, está comprobado en muchísimos estudios. En el sector financiero, lo que más te conviene es seguir acciones y mantenerte ahí, ¿no? Ser consistente y seguir al mercado. Ahora, ¿cómo puedes entrar a este tipo de productos? Hay diferentes formas. Eh, los bancos, cuando tienen, por ejemplo, en México, la mayoría de los bancos grandes tienen su área de banca patrimonial, ¿no? Ujú. Eh, y ahí te van pidiendo montos de o 100 mil pesos o 1 millón de pesos. Típicamente son los que veo que tienen la mayor, como montos de entrada, ¿no? O sea, muchos bancos te dicen, bueno, necesitas tener 1 millón de pesos para poder tú de forma directa invertir en acciones o en índices, que ahorita vamos a ir a esta parte de los índices, ¿no? Eh, puedes ya invertir directamente, ¿no? Entonces sí te ponen como montos de entrada un poquito más altos. Están las casas de bolsa, ¿no? Las más famosas en México son Actinver, Grupo Bursátil Mexicano, GBM,
está Vector Casa de Bolsa, Monex, Intercama y varias, ¿no? Entonces, las casas de bolsa están más especializadas todavía en esta parte de las inversiones, y ya ellos te dan un abanico enorme, o sea, no solo hay acciones y bonos o títulos de deuda, ¿no? Hay muchos otros instrumentos. Para no complicar mucho nuestra audiencia hoy, que pues nos vamos a enfocar en estos dos, ¿no? Que son como los principales. Entonces tienes la opción de los bancos, tienes la opción de las casas de bolsa. Eh, Algunas casas de bolsa, Nacho, ya te dejan abrir, tienen aplicaciones móviles, ¿no? Como caso de GBM, ¿no? Que puedes ya, desde montos de 1,000 pesos, en su aplicación de celular, pues tú ya empezar a invertir, ¿no? Y te dan acceso principalmente como a activos que hay en México y algunos en el extranjero, ¿no? Okay. Puedes abrirlo desde 1,000 pesos. Luego vienen, por ejemplo, los fondos de inversión, eh, y vienen las aseguradoras, ¿no? Las aseguradoras son interesantes porque muchas tienen productos muy caros y que cobran demasiadas comisiones, pero algunas otras te dejan entrar a estos mercados, ¿no? De acciones o de bonos a través de fondos de inversión, pero tienen beneficios fiscales interesantes, ¿no? Por ejemplo, en México están autorizados los PPRs por el gobierno, por el SAT, que un PPR es un plan personal de retiro. Básicamente es un producto, un plan en el que tú puedes ir ahorrando y pues, tú decides en qué tipo dependiendo de la compañía que te lo ofrezca, pero pues a lo mejor puedes invertir en bolsa, a lo mejor en instrumentos más conservadores como bonos, instrumentos de deuda. Algunas aseguradoras hasta te dicen, oye, pues te garantizo yo un rendimiento, yo veo cómo invierto el dinero. Van cambiando, ¿no? Pero este PPR, Nacho, te deja deducir de impuestos tu ahorro, Ujú. porque es un plan diseñado hacia el retiro, ¿no? Entonces, tienes que mantenerte hasta los 65 años, pero te permite hacer deducciones en tu declaración anual sobre las aportaciones que hiciste. Tiene su tope, ¿no? Típicamente es el 10% del ingreso o una cantidad topada que ahorita creo que está como en los 170,000 pesos, ¿no? Lo que sea menos. Okay. Entonces, también están estos productos, estos planes de ahorro que la mayoría los manejan o las Afores, vía como cuentas tipo aportaciones voluntarias en la Afore, o las aseguradoras, ¿no? Son los dos, digamos, digamos, instituciones o sectores en México que más comercializan, manejan esta parte de los planes, ¿no? Donde tú puedes registrar una tarjeta y en automático vas ahorrando, ¿no? Ahí hay que cuidar mucho el tema de las comisiones, los costos y de nuevo entender en qué estás invirtiendo. Pero también es una opción interesante porque puedes entrar a estos mercados financieros, ¿no? Igual muchas veces desde montos de 1,000 pesos, 2,000 pesos. Algunos te permiten hacerlo en dólares, entonces dolarizar. Y en el caso, por ejemplo, de los seguros o de las PPRs, tienes un beneficio adicional que es yo puedo diferir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital. ¿Qué es esto y por qué es importante? Eh, Muchísimas veces cuando yo voy invirtiendo, por ejemplo, en acciones, en una casa de bolsa o en un banco de inversión, eh, en mi declaración anual tengo que reportar mis ganancias reales. Por ejemplo, subieron acciones que compré, las vendí y tengo una ganancia y hay que pagar un impuesto sobre eso. En muchos de estos fondos o estos productos de seguro, ¿no? O en el caso también de planes a través de fideicomisos, esa ganancia, Nacho, no la tengo, no tengo que pagar el impuesto, sino hasta que lo saque del fideicomiso o de la aseguradora. No sé si me explico. Okay, Eh, okay. es un beneficio importante porque entonces ese dinero que yo, y esto es totalmente legal, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, cacarean mucho las aseguradoras, pues ese impuesto que yo tendría que estar retirando del plan y pagándolo, pues se queda ahí y se reinvierte, ¿no? Eh, y si tú llevas esos montos a valor futuro, con interés compuesto, pues se vuelve un beneficio interesante, ¿no? De hecho, hay muchos estudios sobre esta diferencia. ¿Qué pasa si yo cada año saco el impuesto a mi ganancia real versus dejarla ahí y reinvertirla, ¿no? Okay. Entonces, este tipo de productos en los que uno puede, eh, digamos, diferir este pago de impuestos o incluso como los PPR, si puedes aparte tener una deducción, pues son buenísimos, ¿no? Yeah. Ahora, ¿qué es lo que más recomendamos como el instrumento ideal? Eh,
hay algo que se llaman los fondos indexados. No sé si alguna vez has escuchado de ellos, Nacho. No, nunca. Entonces, ¿te acuerdas que platicamos, por ejemplo, del S&P 500, ¿no? Ujú. Que este S&P 500 pues, es una especie de índice, o sea, lo que los numeritos que arroja, lo que te dicen es cómo se están comportando digamos, como una especie de promedio ponderado, estas 500 acciones, ¿no? Ahí Ok. está Apple, Microsoft, está los bancotes, ¿no? Tienes Google, ¿no? Facebook, Johnson Johnson, Procter Gamble, todas estas mega compañías, Starbucks, ¿no? Y los Eh, gigantes. los gigantes, ¿no? Entonces, híjole, oye, Rui, pues, ¿cómo puedo invertir ahí? Por ejemplo, tú puedes ir a una casa de bolsa y decir, "Oigan, pues, quiero abrir una cuenta de brokerage, ¿no? Cuenta tipo broker y pues, le quiero meter X cantidad de pesos y con eso quiero invertir en el S&P 500. Lo tendrías que hacer a través de un fondo indexado. ¿Por qué se llama un fondo indexado? Porque es un fondo que lo que hace es configurarse de forma que vaya invirtiendo igual que el índice del Standard Poor's 500. ¿Sí me explico? O sea, Ok. ese fondo a su vez va a emitir, digámoslo así, acciones Ajá. o títulos, ¿no? Y entonces tú, Nacho, puedes ir y comprar los títulos, ¿no? De este fondo y tu dinero al final se va a invertir y distribuir de forma prácticamente igual a como está el Standard Poor's 500, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de México, para hacerlo un poquito más local, tenemos el IPC, el índice de precios y cotizaciones. Sí, sí. Y este índice refleja, ya no me acuerdo bien si ahorita son 33 o 32 o 35 emisoras, ¿no? Pero, digamos, las compañías más grandes de México, Walmart de México, tienes Alsea, Grupo Carso, este, ay, se me fue estas de Bayeres, ¿no? Sí, Grupo La México. FEMSA. Ujú. Sí, las compañías, las 30 y tantas empresas más grandes de México están representadas en ese índice. Entonces tú también puedes comprar un fondo aunque le metas 1,000 pesos o lo metas 1,000,000, proporcionalmente tu dinero se va a invertir en esas empresas conforme, de la misma forma en la que está configurado o armado el índice. Ok. Sí, me explico. Entonces, es sobre todo para personas que no se dedican a esto y que no son expertas ni se quieren meter en esa bronca, porque no es tan fácil el decir, bueno, me voy a dedicar a ser analista de empresas tecnológicas para poder comprar en específico acciones de empresas tecnológicas. La recomendación es compra uno de estos fondos indexados, ¿no? Ok. Y cómpralo en la forma, o sea, o en el producto o en la institución que pues sea una institución seria, que esté bien establecida, que esté bien regulada, ya sea nacional o internacional, porque ahorita además ya mucha gente puede abrir cuentas de inversión o planes de inversión por internet, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, realmente sí. con todo este tema de la globalización se ha vuelto muy abierto, pero verifica bien la institución, la plataforma, que sea segura, que esté regulada, y luego intenta, bueno, ve los montos mínimos, porque pues, a lo mejor alguien dice, oye, yo puedo invertir ahorita solo 1,000 pesos, y habrá quien dice, bueno, yo tengo 1,000,000 de pesos, ¿no? Pues bueno, ve los esquemas, ¿no? Algunas, por ejemplo, muchas aseguradoras, fideicomisos y fondos te dicen, bueno, yo te dejo entrar a lo mejor estos fondos de inversión que típicamente te pedirían mucho dinero, pero comprométete a estar ahorrando por 5 años o por 10 años, ¿no? Ok. Entonces, hay que buscar el esquema que más se ajuste a mis necesidades y dependiendo también mi capacidad. Entonces, revisar la institución, revisar bajo qué esquemas puedo invertir en este tipo de fondos. Un tercer punto que creo que es bien importante, Nachito, es el tema de los costos, las comisiones, ¿no? Porque ahí se te puede ir muy buena parte de tu, De tu de tu ganancia, ¿no? rendimiento, ¿no? Sí, claro. Sí, hay aseguradoras en México, por ejemplo, que a nuestro parecer son excesivamente caras y empiezas pagando inicialmente 6, 7% anual de costos, ¿no? Sí, oye, no puede ser, si bien me va esto, me va a pagar el 8 o 10% anual y tú me quitas 6, 7, ¿no? Entonces, Sí, no. evitar esos productos, Ok. ¿no? Tradicionalmente, si tienes una buena cantidad para invertir, intenta que tus costos totales no se pasen del 1,5, 2% y entre menos mejor. Si empiezas con muy poquito, pues es difícil lograr encontrar algo muy barato, pero bueno, sí se puede, ¿no? Ok. Pero también cuidar esta parte de los costos. Y una cuarta recomendación importante es la mejor forma de invertir en productos financieros y, por ejemplo, en estos mercados
accionarios, ¿no? En estos fondos indexados, es haciéndolo consistentemente. Es decir, que tú puedas invertir, a lo mejor decir, bueno, pues voy a separar 2,000, 3,000 pesos al mes y cada mes voy a comprar uno de estos fondos indexados. ¿Sí, Ok. sí me explico? Sí, sí, sí. Porque tú así vas promediando. O sea, acuérdate que el valor de estos fondos, pues depende de cómo le va a todas estas acciones, ¿no? Y entonces a lo mejor si tú lo hubieras comprado en enero, uno de estos títulos, pues las acciones estaban así arriba, 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 ¿no? Porque fue justo antes de enero, mediados de febrero, estaban carísimas si lo comparas con los precios de ahorita. Entonces, si tú hubieras metido toda tu lana en ese momento, pues ahorita estarías 20% abajo, 15% abajo. Pero Ok. si tú hubieras dicho, bueno, compro ahí en enero, compro en febrero, pero también compré ahorita en marzo cuando se cayó muchísimo, entonces ahí digamos, con el mismo dinero pudiste comprar mucho más acciones o más títulos, ¿no? Sí, Y equilibras tú entonces, mismo. exacto, vas haciendo como un promedio, ¿no? Entonces también recomendamos muchísimo esto, ya que identifiqué, bueno, dónde, cuánto, en qué tipo de fondo indexado, es razonablemente bueno, no es muy caro. Entonces, consistentemente estar invirtiendo, ¿no? Ok. Ahora, esto es para quien puede tolerar esa parte de, oye, pues esto es, ahora sí que dicen que invertir en los mercados accionarios a largo plazo es el crecimiento del yo-yo, ¿no? Ujú. Este, porque tú imagínate que vas con un yo-yo, ¿no? O sea, que, pues, el yo-yo sube y baja, ¿no? Ajá, Pero ajá. vas subiendo una escalera. Entonces, muchas veces así pasa con los mercados accionarios. Tú dices, híjole, es que esto sube y baja, se siente muy volátil, pero al final vas subiendo la escalera, entonces cada vez vas más alto, ¿no? Ok. Eh, Así pasa muchas veces con las bolsas. Ahora, hay personas que no les gusta esto. O sea, dicen, oye, yo no tengo tolerancia para esto, no aguanto, me genera mucho estrés. Entonces, hay alternativas donde hay planes que están garantizados, hay productos, esto también lo ves mucho sobre todo con las aseguradoras, que te dicen, ok, pues tú dame tu dinero, yo lo voy a invertir, te tienes que comprometer a un X plazo, pero te garantizo X rendimiento, ¿no? Eh, Ok. También se puede, por ejemplo, con los bancos o las cajas populares, ¿no? Eh, es muy común esto también, ¿no? Que te garanticen rendimientos. Y el instrumento que se considera como el más seguro en México para tener un rendimiento fijo, garantizado, pues son los CETES, ¿no? Sí, sí. Donde tú le prestas al gobierno una X cantidad de dinero y después de un cierto plazo, pues ellos te garantizan regresarte tu capital más un interés, ¿no? Sí, que son esquemas mucho más seguros y ya puedes empezar a tener Ujú. como tus primeros acercamientos, ¿no? Con estos instrumentos. Exactamente. Ok. Eso es muy cierto. Y, por ejemplo, siempre recomendamos mucho el portal de CETES Directo, ¿no? Como para ir Ujú. empezando. Y Ahora, además tienen estos una app bastante instrumentos, amigable. exacto. Sí, Ujú. es bastante sencillo. Creo que desde 100 pesos puedes empezar a invertir. Sí. Y ahora yo lo que te diría, Nacho, es a largo plazo, estos instrumentos tienden a generar mucho menos que, por ejemplo, los mercados accionarios, ¿no? O incluso otros tipos de activos como los bienes raíces. Porque el peor enemigo del largo plazo de nuestro patrimonio, o uno de los peores, es la inflación, ¿no? Que Ok. la inflación hay que entenderla como el aumento en promedio, ¿no? O sea, se define como este aumento sostenido y generalizado del nivel de precios pues, de una canasta de productos y servicios, ¿no? Eh, y a Edgar, por ejemplo, le encanta decir, oye, pues es que la inflación que reporta Banxico o el INEGI no tiene nada que ver con la inflación que muchos mexicanos viven, que consumen muchas cosas en dólares, ¿no? Eh, por ejemplo, los coches en México, los seguros de gastos médicos, temas de tecnología, muchísimas cosas están dolarizadas, ¿no? Entonces, si se subió como ahorita 30% el dólar, pues entonces Sí, mucho de lo que va para consumes, arriba. exacto, ¿no? Entonces, es en ese sentido, hay que cuidar mucho nuestro patrimonio a largo plazo, de que por lo menos tiene que crecer un porcentaje suficiente para que no pierda su valor adquisitivo, ¿no? Sí, tiene que crecer Eh, más que esa inflación, ¿no? Es lo exacto, que exactamente. comúnmente la gente decimos que la vida es más cara, o sea, que se siente que la vida es más cara cada año, pues tu Sí, patrimonio tiene que crecer un poco más que eso, ¿no? así es.
Ok, Así es, totalmente, muy totalmente. bien. Entonces, Oye, Rui, pues la plática sí, está muy, muy buena, pero ya nos estamos pasando ya, el tiempo. perfecto, Nacho. No, pues ya, Entonces, ya, creo que podemos hacer como una primera fase de esto y podemos ujú, seguir con otras pláticas. Si quieres, nada perfecto. más para hacer como un resumen. Entonces, tú nos recomendabas hacer un plan, ¿no? O sea, un plan que Sí, considere el dinero que tienes, que pueda estar ahí estacionado, que no lo necesitas para este momento de emergencia, saber en sí, lo que vas a invertir y tener muy sí, presente como el horizonte, ¿no? El tiempo que se puede quedar ahí tu inversión para que te dé este resultado, ¿cierto? exactamente. Sí, y yo por último, nada más agregaría, Nacho, pues acercarse a personas que se dediquen a esto, como es en nuestro caso, que puedan darles opciones y puedan ayudarlos a educarse y a tomar decisiones bien informadas, ¿no? Ujú. Eh, Esto también es importante y bueno, pues para eso estamos también nosotros, ¿no? Si en algo podemos ayudar, sin ningún compromiso, pues con mucho gusto podemos despejar dudas o platicar sobre este tema con los interesados. Ok, sí, creo que en estos momentos eso Ujú. es súper importante porque, pues, sabes que también vivimos en la época de las fake news, ¿no? Y de toda la Sí, información falsa. Y ahorita exacto. dejarse llevar por cualquier persona que te asesore o que te diga que sabe un poquito de Ujú, finanzas, lo que sea, puede poner en riesgo ujú. tu patrimonio, ¿no? Así es, así es. Bueno, Sí, de buenísimo, acuerdo. Rui. Pues muchas gracias. Creo que esta Nacho, plática nos abrió bastante, como la intención de poder ahorrar, de poder disponer de nuestros recursos de una forma adecuada y responsable. Y creo que va a ser la ujú. primera de varias, Rui. Buenísimo, Nacho. Pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio y aquí estamos cualquier cosa. Vale, a ti. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, saludos igual. Gracias, amigos. Hasta luego. Chao, abrazo.